La noche andaluza se extendía como un manto de terciopelo sobre Sevilla. Las calles estrechas del barrio de Santa Cruz estaban desiertas, iluminadas solo por la pálida luz de las farolas antiguas. Desde mi ventana, las sombras de los naranjos se proyectaban en las paredes encaladas y el aire olía a jazmín fresco. Aquella noche, sin embargo, algo rompía la quietud habitual. Una sensación extraña, como un eco en mi pecho, me hizo despertar. Me llamo Sofía, tengo 22 años y estudio literatura en la Universidad de Sevilla. Vivo con mi madre y mi tío Alejandro en una casa antigua, de esas que tienen patios interiores con azulejos coloridos y fuentes que murmuran secretos bajo la luna. Mi tío se había mudado con nosotras hacía unos meses, tras dejar su trabajo como ingeniero en Madrid. Era un hombre reservado, de mirada profunda y voz serena, siempre impecable en su vestir, como si cada detalle fuera parte de un ritual cuidadosamente planeado. Aquella noche, el insomnio me arrastró fuera de la cama. Caminé descalza por el pasillo fresco, con la seda de mi camisón rozando suavemente mi piel. La casa estaba envuelta en penumbras, salvo por la tenue luz que se filtraba desde la cocina. Al pasar por el baño, la puerta estaba entreabierta, y el vapor escapaba en finos hilos plateados. Mi curiosidad fue más fuerte que el sueño, giré el picaporte sin pensar. Dentro, Alejandro estaba de espaldas, con la ducha aún goteando tras él. Su torso desnudo, marcado por años de ejercicio discreto, se perfilaba entre las nubes de vapor. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando mi pecho. No fue el cuerpo lo que me paralizó, sino la sensación de estar cruzando un umbral invisible. ¿Todo bien?, preguntó con su voz grave, sin volverse del todo. Tragué saliva y asentí torpemente, retrocediendo y cerrando la puerta sin hacer ruido. De vuelta en mi habitación, me dejé caer sobre la cama. ¿Qué había sido eso? No era solo la imagen de su silueta, era el cosquilleo persistente en la base de mi estómago, la electricidad en el aire. Algo había cambiado. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Me vestí con jeans y una blusa blanca de lino, el cabello recogido en una coleta alta. Mientras ayudaba a mi madre a preparar el desayuno, Alejandro entró en la cocina con su camisa azul remangada y una taza de café en la mano. Se veía tan sereno, tan ajeno a mi confusión interna, que por un momento pensé que había soñado todo. ¿Dormiste bien, Sofía?, preguntó con una sonrisa relajada. Sí, mentí, esforzándome por sonar natural. Pero su mirada se detuvo en la mía un segundo más de lo necesario, como si adivinara algo. Esa complicidad silenciosa se volvió una constante en los días siguientes. Cada encuentro casual parecía cargado de un significado oculto. Cuando pasaba junto a él en el pasillo, su perfume amaderado se quedaba impregnado en mi piel. Cuando leía en el patio, él se sentaba cerca, sin hablar, pero consciente de cada uno de mis gestos. Una tarde, mientras revisaba apuntes en el salón, Alejandro se acercó con un libro en la mano. Se sentó en el sillón frente a mí y, tras un breve silencio, comentó: a veces, las cosas que creemos claras están llenas de matices inesperados. Lo miré de reojo. ¿Se refería al libro o a nosotros? No me atreví a preguntar. La tensión creció como una tormenta contenida. Intenté distraerme con las clases, con salidas con mis amigas, pero cada vez que regresaba a casa, su presencia me envolvía de nuevo. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Me desperté con la misma inquietud inexplicable. La casa estaba en silencio, sumida en la penumbra. Caminé hasta la cocina para beber agua, pero al pasar junto al baño, la puerta estaba otra vez entreabierta. Esta vez, no había vapor que difuminara la imagen. Alejandro estaba allí, de pie frente al espejo, con una toalla anudada a la cadera. Al verme, se detuvo. ¿Otra vez sin poder dormir? Su voz era apenas un susurro. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Él dio un paso hacia la puerta y, en lugar de cerrarla, hizo un gesto con la mano.
Ven. Hablemos un momento. No supe por qué obedecí. El suelo estaba frío bajo mis pies, pero el aire dentro del baño seguía cálido, cargado de algo intangible. Alejandro me miró con atención, como si analizara cada respiración entrecortada. Pareces preocupada, dijo con calma. Solo, no puedo dormir, murmuré. Asintió lentamente. A veces el insomnio revela verdades que no queremos admitir. Su tono me inquietaba y me atraía a la vez. El silencio se volvió tan denso que casi podía tocarse. Finalmente, Alejandro suspiró y pasó una mano por su cabello húmedo. Será mejor que volvamos a la cama, dijo, casi como una orden. Asentí y salí del baño, con el corazón desbocado. Al cerrar la puerta de mi habitación, supe que algo se había roto en el equilibrio frágil que habíamos mantenido. No era solo un juego de miradas o silencios cargados. Era la certeza de que estábamos al borde de algo inevitable. A la mañana siguiente, Alejandro actuó como si nada hubiera pasado. Pero cuando nuestras miradas se cruzaban, la electricidad seguía ahí, innegable y peligrosa. Los días siguientes fueron un juego silencioso de miradas y roces accidentales. Alejandro seguía comportándose como siempre, sereno, educado, distante en la superficie. Pero yo notaba la diferencia en los pequeños gestos, en cómo su mirada se detenía un segundo más cuando pensaba que yo no me daba cuenta, o en la forma en que su voz bajaba de tono cuando hablaba conmigo. Una tarde, mientras leía en el patio bajo la sombra de la parra, Alejandro se acercó con 2 copas de tinto de verano. Me sorprendió, porque normalmente no compartíamos momentos así sin la presencia de mi madre. Hace calor, dijo, tendiéndome una copa. ¿Te molesta si te hago compañía? Negué con la cabeza, tratando de parecer indiferente, aunque el corazón me latía con fuerza. Se sentó frente a mí, en la vieja silla de hierro forjado, y durante unos minutos solo escuchamos el canto lejano de las cigarras. ¿En qué piensas?, preguntó de repente. En nada importante, mentí, cerrando el libro con fingida calma. Él sonrió levemente, como si no me creyera. Bebió un sorbo de su copa y luego, sin apartar la mirada de la mía, dijo en voz baja. A veces, la mente se aferra a lo que el corazón quiere negar. Me estremecí. ¿Era mi imaginación, o realmente estábamos hablando de algo más? El silencio entre nosotros se volvió espeso, cargado de significados no pronunciados. Finalmente, me levanté, incapaz de soportar la tensión. Voy a ayudar a mamá en la cocina, murmuré, escapando casi a la carrera. Pero esa huida no resolvió nada. Esa noche, el insomnio volvió a arrastrarme fuera de la cama. Caminé por la casa en penumbra, buscando aire fresco, y encontré la puerta del salón entreabierta. Alejandro estaba allí, sentado en el sofá, descalzo, con una camisa blanca abierta por el cuello y un vaso de agua en la mano. ¿Otra vez sin sueño?, preguntó, sin sorpresa. Asentí, sin pensarlo demasiado, entré y me senté en el otro extremo del sofá. El silencio nos envolvió como un manto, hasta que él habló de nuevo. No podemos seguir ignorando esto, Sofía. Mi respiración se detuvo. Sabía exactamente a qué se refería, pero no estaba preparada para enfrentarlo. No sé de qué hablas, intenté defenderme, mirando al suelo. Alejandro se inclinó ligeramente hacia mí, su mirada firme pero sin rastro de hostilidad. Si lo sabes. Y yo también. Fingir no cambiará nada. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, Alejandro suspiró y se recostó en el sofá, cerrando los ojos como si la conversación lo hubiera agotado. Será mejor que volvamos a la cama, dijo, casi como un susurro. Me levanté y caminé de regreso a mi cuarto, con el corazón latiendo desbocado. Pero al cerrar la puerta detrás de mí, supe que habíamos cruzado otro límite invisible. Ya no había vuelta atrás.
Los días siguientes fueron una coreografía de distancias medidas y palabras contenidas. Alejandro y yo compartíamos los mismos espacios, pero cada mirada sostenida parecía encender un fuego bajo la piel. Me refugié en mis estudios, pasando horas en la biblioteca de la universidad, pero incluso entre las estanterías polvorientas, su imagen me perseguía. Una tarde, mientras mi madre estaba fuera visitando a una amiga, Alejandro regresó temprano del trabajo. Yo estaba en la cocina, con un vestido ligero de algodón blanco, ideal para soportar el calor sofocante de Sevilla. El sonido de sus pasos en el pasillo me hizo girar. ¿Te molesta si preparo un café?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Claro que no, respondí, tratando de sonar casual. Pero su mirada recorrió mi figura con un detenimiento que me hizo ruborizar. Me volví hacia la cafetera, concentrándome en cada movimiento, como si fuera la tarea más importante del mundo. Alejandro se acercó y se detuvo a mi lado. Sofía, dijo en voz baja. ¿Hasta cuándo vamos a fingir que nada está pasando? Mi mano tembló ligeramente al alcanzar las tazas. No había escapatoria posible. No estamos fingiendo nada, mentí, sin atreverme a mirarlo. ¿De verdad? Su tono era suave, casi un susurro. Porque cada vez que estamos solos, el silencio dice más que cualquier palabra. Me giré lentamente y nuestros ojos se encontraron. El mundo exterior pareció desvanecerse. Por un instante, pensé que iba a besarme, pero se contuvo, dando un paso atrás como si luchara consigo mismo. Esto no está bien, murmuré, más para convencerme a mí misma que a él. Lo sé. Pero a veces lo correcto y lo inevitable no coinciden. El sonido de la cafetera interrumpió el momento. Alejandro tomó su taza y salió al patio sin decir más. Me quedé allí, con el corazón desbocado, preguntándome cuánto tiempo más podríamos sostener aquella farsa. Esa noche, la luna llena iluminaba el patio interior. Salí a tomar aire fresco y lo encontré sentado en la vieja hamaca, con un vaso de vino en la mano. El blanco de su camisa resaltaba bajo la luz plateada. ¿No puedes dormir?, preguntó sin apartar la mirada del cielo. Negué con la cabeza y me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente. Pero la prudencia ya no era suficiente. Cada respiración compartida era un recordatorio de la línea borrosa que habíamos cruzado. Sofía, dijo finalmente, girándose hacia mí, si quieres que pare, dime ahora. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No quería que parara. No quería seguir fingiendo. Y, al no responder, tomé la decisión sin pronunciar una sola palabra. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Alejandro y yo evitábamos quedarnos solos, como si la distancia física pudiera enfriar lo que ardía por dentro. Pero la casa, con sus pasillos estrechos y patios silenciosos, parecía conspirar en nuestra contra. Una tarde, mientras mi madre salía a hacer compras, me quedé en la sala revisando apuntes de la universidad. El calor era sofocante, así que llevaba un vestido ligero de lino beige, con los hombros descubiertos. Estaba tan concentrada que no escuché a Alejandro llegar hasta que su voz resonó a mis espaldas. ¿Te interrumpo?, preguntó con su tono calmado. Me giré y lo vi, apoyado en el marco de la puerta, con las mangas de su camisa azul remangadas y el cabello ligeramente despeinado. Esa imagen se grabó en mi mente como una fotografía. No, solo estudio, respondí, intentando sonar indiferente. Alejandro avanzó un par de pasos y se detuvo junto al sofá. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Finalmente, él habló. No podemos seguir así, Sofía. Mi corazón se aceleró. ¿Así cómo?, pregunté, fingiendo inocencia. Él sonrió levemente, como si conociera cada pensamiento que cruzaba por mi mente. Huyendo. Fingiendo que no sentimos lo que sentimos.
Quise protestar, negar la verdad evidente, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Alejandro se acercó un poco más, hasta que solo unos centímetros nos separaban. «Dime que no quieres esto», susurró, y me alejaré ahora mismo. El aire parecía haberse vuelto más denso. Lo miré a los ojos, esos ojos que siempre habían sido un refugio seguro y ahora eran una tormenta. Pero no dije nada. No pude. Alejandro lo entendió como la respuesta que era. Con un suspiro, levantó la mano y me apartó suavemente un mechón de cabello del rostro. El roce de sus dedos fue suficiente para que todo el autocontrol que había mantenido hasta entonces se desmoronara. Sin pensar, fui yo quien acortó la distancia final. Nuestros labios se encontraron en un beso que no tenía nada de suave ni contenido. Era la culminación de semanas de miradas robadas y silencios elocuentes. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir. El sonido de la puerta principal cerrándose nos hizo separarnos de golpe. Mi madre había regresado. Respirando con dificultad, retrocedí un paso, tratando de ordenar mis pensamientos. Esto no puede seguir así, dije, más para mí misma que para él. Alejandro asintió, con una expresión que mezclaba resignación y deseo reprimido. Lo sé. Pero tampoco podemos fingir que no ha pasado nada. Esa noche, en la soledad de mi habitación, no pude dormir. La línea que habíamos prometido no cruzar ya era un recuerdo borroso. Y lo peor era que, lejos de sentirme culpable, solo podía pensar en cuándo volvería a sentir sus labios sobre los míos. La mañana después del beso, el sol se filtraba entre las persianas de mi habitación, pero yo no podía disfrutar de su calidez. Me sentía atrapada entre la dicha y el remordimiento. Sabía que lo que había pasado con Alejandro no era algo que pudiéramos ignorar, pero también entendía que afrontar la realidad tendría su precio. En la cocina, el aroma del café fresco me recibió junto con la imagen de Alejandro, apoyado en la encimera con la misma serenidad aparente de siempre. Me miró y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Buenos días», dijo, con una sonrisa suave, casi cautelosa. «Buenos días», respondí, sintiendo el rubor subir a mis mejillas. Mi madre entró poco después, ajena a la tensión invisible que nos envolvía. Habló sobre sus planes para el día, mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Alejandro se limitó a asentir, como si estuviera luchando por mantener la compostura. Cuando mi madre salió a hacer recados, el silencio en la casa se volvió ensordecedor. Yo estaba en el patio, regando las plantas, cuando Alejandro se acercó. «Tenemos que hablar», dijo con firmeza. Asentí, dejando caer la regadera y secándome las manos en el vestido. «Lo sé. Esto no puede seguir así». Alejandro respiró hondo, como si buscara las palabras adecuadas. «No quiero que te hagas daño, Sofía. Lo que sentimos es real, pero el mundo no siempre entiende esas realidades». Su sinceridad me desarmó. Sabía que tenía razón. Vivir en una burbuja de deseos reprimidos solo nos llevaría a más dolor. «¿Entonces qué hacemos?», pregunté, con la voz temblorosa. «Me voy», respondió, y esas dos palabras fueron como un puñal. Lo miré, incrédula. «¿Te vas? ¿Así de simple?». Alejandro negó con la cabeza. «Nada de esto es simple, Sofía. Pero quedarme solo hará las cosas más difíciles para ambos. He aceptado un trabajo en Valencia. Me voy a final de semana». El corazón se me encogió. Sabía que su partida era lo mejor, pero eso no hacía que doliera menos. Esa noche, la casa estaba en completo silencio. Me quedé despierta, incapaz de conciliar el sueño. Finalmente, incapaz de soportarlo más, bajé las escaleras y lo encontré en el salón, sentado en el sofá con un vaso de vino en la mano. «Sabía que vendrías», dijo, sin apartar la mirada de las llamas danzantes en la chimenea.
Me acerqué lentamente y me senté a su lado. Durante un largo rato, ninguno habló. Finalmente, Alejandro se giró hacia mí. Sofía, nunca quise que esto terminara así. Pero a veces amar significa saber cuándo dejar ir. Las lágrimas nublaron mi visión. Él alzó una mano y me acarició la mejilla con suavidad. No te olvidaré, susurré, sintiendo como mi corazón se rompía en pedazos. Alejandro sonrió tristemente. Ni yo a ti. A la mañana siguiente, su habitación estaba vacía. Solo quedaba el eco de su presencia y la certeza de que, por más doloroso que fuera, habíamos hecho lo correcto.